Y bueno, le doy la palabra a mi compañera Claudia para que inicie con la presentación y luego ya les explicamos la metodología del evento y empezamos a darle la palabra a los ponentes del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Darles la bienvenida a esta semana de la Facultad de Ciencias de la Educación que inicia hoy y estará hasta el viernes 29 de octubre. Los invitamos a que sigan participando de las diferentes actividades que se realizarán. También agradecerles por su participación en este evento. Hoy se llevará a cabo el segundo encuentro de grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación a cargo de mi compañero Edwin Mauricio, quien estará presentando y llevando a cabo este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, listo. El día de hoy tenemos la participación de 4 grupos de investigación de la facultad y con ellos de seis ponentes. Tendremos la participación de los grupos de investigación, educación y desarrollo humano, educación y tecnología, políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas y del grupo estudios del lenguaje y la educación. Les voy a explicar la dinámica a todos los presentes. Cada uno de las presentaciones tendrán un tiempo de 20 minutos en los cuales pues los expositores nos podrán presentar su tema y hacia el final de las presentaciones abriremos pues ronda de preguntas, ya sea pues las pueden enviar por el chat o pueden levantar la manito para darle las palabras, para darle la palabra y hacer las preguntas. Las intervenciones serán al final de todas las ponencias. Listo. Acá estamos como un poquito antesito del tiempo, entonces le voy a consultar a Carolina Franco. O a decirle que si, yo sé que estaba programada para las 2:20, Carolina, pero si puede empezar un poquito antes. O sea, para darle la palabra de una vez, hacer la Buenas presentación. tardes. No hay Sí, problema. sí, claro que sí, está bien. Ah, bueno, vale, listo. Bueno, Carolina es integrante del grupo de investigación, educación y desarrollo humano y hará la presentación de una investigación que lleva por título La construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática en la educación básica a través del análisis del conflicto colombiano. Entonces, Carolina tiene la palabra y tiene 20 minutos para la presentación. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, permítame un segundito, es que estoy desde dos dispositivos. No sé si me pueden hacer coanfitriona de otro dispositivo también. Ay, se me salió, qué pena. Sí, Carolina. Sí, qué pena, es que volví a salirme. Deme un segundito, por favor. Si no, lo voy a hacer desde otro computador, pero sin cámara. Lo que pasa es que en este en el que estoy no estoy con este por la cámara, pero en realidad en el computador del que voy a presentar no tengo cámara. Pero entonces denme un segundito, nuevamente me uno, que creo que me salí del otro. Listo, no hay problema. Y me disculpan también el ruido, pero están trabajando donde vivo, están martillando. Bueno, vamos a ver si ahora sí me permite.
Listo. Si me hacen coanfitriona, por favor, en el otro dispositivo. También bajo mi nombre, por favor. Aún me aparece que estoy sin permiso. Ah, ya. Ahora sí. Okay. Listo. Listo, ahora sí. Ven mi pantalla todos bien, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ahí estoy. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes para todos, todos y todas. Mi nombre es Carolina Franco, como ya lo mencionó Edwin. Soy integrante del Grupo de Investigación, Educación y Desarrollo Humano y el día de hoy pues estoy en representación de mi grupo de compañeras. En realidad somos varias las que venimos desarrollando esta investigación titulada La construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática en la educación básica a través del análisis del conflicto colombiano. Esta investigación la venimos adelantando un grupo de 4 docentes, 5 docentes, 4 de la Facultad de Ciencias de la Educación y una docente de la Universidad del Área Andina, pero que viene trabajando con nosotros. Las integrantes son Marta Cecilia Gutiérrez, Carolina Aguirre, Orfa Huitrago, Astrid Milena y quien les habla Carolina Franco. Bueno, nuestra investigación surge, digamos, en el contexto de un tema muy interesante en esta época y es el tema de cultura de paz. Se viene mencionando como una educación para la comprensión del conflicto, de cultura de paz y de ciudadanía democrática, no es posible limitarla a una asignatura como lo es y se ha venido conociendo como es la Cátedra de la Paz, la cual esta ha sido consagrada en la Ley 1732 del 2014 con el objetivo de contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre cultura de paz, educación para la paz y desarrollo sostenible, que ha sido reglamentada pues, por el decreto 1038 del 2015. Lo planteado en la Cátedra de la Paz, nosotros hemos entendido también que esto no hace referencia al rol que deben cumplir los docentes frente a lo que significa la construcción de una cultura de paz. En ese sentido, digamos que esta investigación lo que pretende es como llenar el vacío que se ha señalado desde diferentes prácticas que se han realizado por los maestros en los contextos, focalizar precisamente la mirada en lo que es la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática, pero desde una visión mucho más contextualizada y en este caso a través de lo que son los conflictos y las necesidades de las comunidades, para que en ese sentido pues, se pueda responder a las realidades y no a políticas que han sido derivadas de acuerdos nacionales o de exigencias de organismos internacionales, pues como por ejemplo lo ha sido en este caso lo que se ha venido trabajando con la Cátedra de la Paz. Hemos encontrado entonces, por ejemplo, que una de las recomendaciones que nos hace la Comisión Nacional de Memoria Histórica es precisamente que tiene que ver con el aprovechamiento pedagógico con el objetivo de promover programas que ayuden a superar la estigmatización de grupos minoritarios, reconocer su identidad, el tema de la libertad de opinión e ideologías en lo que tiene que ver con la construcción de cultura democrática y pues sobre todo que se pueda apoyar a las poblaciones en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad social. Entonces, con todas estas recomendaciones, esto que se ha encontrado en diferentes investigaciones y la importancia de trabajar a través de analizar propuestas pedagógicas, llevaron, digamos en este caso, a los grupos que nos hemos vinculado, como es el de Educación y Desarrollo Humano, junto con pues, la docente del área andina, a profundizar en lo que ha venido haciendo o lo que vienen haciendo los maestros o los docentes en sus prácticas y en las instituciones educativas con el interés de favorecer la comprensión del conflicto, la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática en los contextos escolares. Todo esto enmarcado a través de propuestas pedagógicas innovadoras. En Colombia, pues como todos lo sabemos, perdón, yo ahora aquí, ya. Como todos lo sabemos, en Colombia las ciudades grandes y también obviamente las intermedias han sido receptoras de familias y de personas que han sido desplazadas por el conflicto en zona rural y en territorios periféricos.
y esto pues con el interés obviamente de buscar rehacer sus vidas en un entorno que les ofrezca mejores condiciones y posibilidades. Como todos sabemos, pues Colombia ha tenido un conflicto interno de más de 60 años y está atravesando por una fase posterior a la firma de un acuerdo de paz que ha involucrado a toda la comunidad, a toda la sociedad y pues de manera especial a la educación. Esta última, pues teniendo en cuenta el papel tan importante que tiene en el tema de la socialización y la transformación social, y la importancia que tiene también en la contribución de construcción de formas alternativas de regulación de conflicto y de cultura de paz. En el contexto que hemos elegido para el desarrollo de esta propuesta, pues ha sido la ciudad de Pereira, pues, departamento de Risaralda, por ser receptora de poblaciones en situaciones de desplazamiento y vulnerabilidad social. ¿Por qué lo decimos así? Porque pues en datos de la UARIP, que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, encontramos como Pereira, por ejemplo, un dato en el 2018, recibió a más de 46.141 personas de distintas regiones del país por diversas razones derivadas del conflicto colombiano. Entonces, de ahí, digamos, la pertinencia de trabajar en Pereira, en las instituciones de educación pública, especialmente públicas, teniendo en cuenta pues que en estas hay presencia de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento y riesgo social. Es así como pues en el marco, digamos, de esto que se ha descrito, nos hemos planteado un propósito y es precisamente comprender lo que sucede en las instituciones de básica de la ciudad de Pereira, con población afectada por el conflicto colombiano, para documentar y proponer acciones transformadoras para la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática en los contextos. En el cumplimiento de este propósito, pues nos hemos propuesto 3 objetivos. El primero, digamos, ya lo cumplimos o ya lo adelantamos, estamos, digamos, en los 2 otros objetivos. El primero era analizar las concepciones que tenían docentes y estudiantes sobre conflicto. Teniendo en cuenta esto y que creo que el año pasado presentamos en este mismo encuentro, pero esta primera fase, ya al día de hoy nos venimos adelantando los objetivos 2 y 3, que es precisamente identificar y caracterizar propuestas educativas que contribuyan a la, digamos, a identificar prácticas que contribuyan a la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática, y finalmente, pues, proponer acciones que nos permitan enmarcar una perspectiva crítica y transformadora. Entonces, buscar esas prácticas que sean transformadoras, innovadoras y que apuesten a la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática, partiendo del conflicto como un problema socialmente relevante. Entendemos entonces nosotros que, por ejemplo, en los lineamientos de la Cátedra para la Paz, siempre se ha enfatizado en la importancia que tiene la escuela para formar los ciudadanos con competencias para interactuar armónicamente en la solución de conflictos y en la convivencia, ¿cierto? Eso inclusive el Ministerio de Educación lo menciona. En esos lineamientos, el concepto de conflicto aparece de manera reiterada como un tema significativo para la formación de ciudadanía democrática, de ahí la importancia de nosotros trabajar el análisis del conflicto para la contribución o la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática. Algunos autores, como por ejemplo Galton, mencionan que la paz solo se consigue si hay una transformación en la forma como se perciben y se solucionan los conflictos, puesto que eso es un fenómeno natural, inherente al ser humano, no desaparece. Entonces el conflicto, diríamos nosotros que en la enseñanza de las ciencias sociales, pues debe centrarse en el análisis de problemas o de la realidad, de manera que los estudiantes puedan establecer relaciones entre los conflictos del contexto con los de la misma comunidad o cercanos, puedan reflexionar sobre la realidad y puedan también comprender la complejidad que ésta tiene y tomar decisiones que vayan en pro, digamos, de esta misma realidad. La metodología de nuestra investigación, pues es una investigación de tipo cualitativa con métodos mixtos, que se viene realizando en instituciones de Pereira, de la ciudad de Pereira, con población afectada por el conflicto, de acuerdo pues con los datos de la UARI, que es la Unidad de Atención Integral a Víctimas. Y
Se buscan también, se desarrolla esta investigación haciendo ciertas aproximaciones cuantitativas y cualitativas que han sido pues empleadas para obtener diferentes fuentes de información. Digamos que también aquí un dato es que la selección de las instituciones educativas para este estudio se hizo a través de muestreo por conveniencia, que nos permitiera precisamente escoger aquellas instituciones donde hubiera mayor presencia de estudiantes provenientes de familias afectadas por el conflicto. El día de hoy, digámoslo así también, con este contexto que les he presentado de prácticas transformadoras, innovadoras, que es lo que nosotros estamos en este momento tratando de avanzar en la investigación, y es de documentar prácticas transformadoras e innovadoras y que contribuyan a la construcción de cultura de paz y de ciudadanía democrática. Vamos a presentarles los resultados de una de las experiencias de las instituciones que fueron seleccionadas, para tratar de mostrarles un poco qué es lo que se ha encontrado, qué se ha identificado sobre estas prácticas transformadoras e innovadoras, o qué tan transformadoras e innovadoras han resultado. Entonces, aquí les presento pues brevemente la práctica de una docente realizada en una institución, una institución pública de la ciudad de Pereira, que desarrolló una unidad didáctica que la denominó Comprendiendo los rostros de conflicto en el marco de los derechos humanos. Fue realizada con estudiantes de grado noveno de una institución obviamente pues ubicada en situación de riesgo social, porque pues tienes población proveniente de diferentes regiones por causa del conflicto colombiano. Esta docente tuvo como objetivo en su intervención didáctica analizar e interpretar críticamente los conflictos para que comprendan su importancia en el marco social. La metodología que la docente utilizó fue el estudio de casos. En este caso ella usó diferentes casos colombianos de diferentes épocas, de mujeres que han luchado por la defensa de los derechos humanos. Y en la estructura académica que ella utilizó durante el desarrollo de la unidad didáctica fue precisamente la contextualización de casos, en este caso de los casos que ella seleccionó. Permitió que los estudiantes identificaran las causas de los conflictos, los relacionaran con la violación de los derechos humanos. Trabajó la clasificación de estos conflictos de acuerdo con el informe colombiano de la Comisión Nacional de Memoria Histórica. Buscó que los estudiantes relacionaran los conflictos que ella les estaba presentando con los conflictos que eran cercanos a la realidad de los estudiantes. Permitió que los estudiantes también analizaran las consecuencias y buscaran posibilidades para la restauración de los derechos que habían sido vulnerados, no solo en los casos expuestos, sino también en los problemas que se presentaban cercanos a los estudiantes. Esta es como la síntesis o la descripción de la práctica de esa docente. Como les digo, es solo una de las, creo que fueron 4 que analizamos, para presentarles un poco qué es lo que encontramos y que los resultados terminan siendo esperanzadores, porque en realidad hemos percibido a través de esta investigación que las escuelas sí están haciendo cosas importantes, y los docentes y los estudiantes cada vez más están creyendo en los procesos de cultura de paz y de ciudadanía democrática. ¿Qué podemos analizar entonces a partir de lo que encontramos al analizar solo esta práctica? Encontramos precisamente cómo la docente, pues es una práctica, esta práctica expuesta termina siendo una práctica en educación para la paz transformadora e innovadora. ¿Por qué lo decimos? Porque es una práctica que aparte de todo está centrada en el respeto, en el reconocimiento de la diversidad cultural. Y pues obviamente sabemos que a pesar de la situación tan compleja que vive nuestro país, se está reconociendo la diferencia, y esto pues cada vez más favorece la construcción de cultura democrática, y pues esto termina siendo muy alentador. Algo que también encontramos es que desde las escuelas los profesores también están considerando que que la base, digámoslo así, para la construcción de cultura democrática es el desarrollo del pensamiento crítico. Los docentes lo están reconociendo y lo están haciendo en sus aulas de clase, en este caso en el contexto de la educación básica. Y esto es importante para que los estudiantes puedan comprender la realidad. Cuando se desarrolla el pensamiento crítico, que los estudiantes puedan reconocer su realidad, su complejidad, construir escenarios de paz. Y digamos también lo que nos muestra, digamos, los resultados de análisis de esta práctica, y que digamos es muy común con lo que se está hablando hoy en día, inclusive desde el Consejo Superior, desde el Consejo de Europa sobre la cultura democrática,
es que cuando se enseña a comprender los mundos complejos y el contexto en el que vivimos, se está contribuyendo también al tema del desarrollo de las competencias de cultura democrática. Y algunos elementos, digamos, que nos quedan para la reflexión y la discusión a partir de lo que encontramos, es precisamente cómo educar para la ciudadanía a partir del análisis de casos o de problemas socialmente relevantes, digamos en este caso de la historia de Colombia o de los problemas o de las situaciones cercanas a los estudiantes. Esto permite potenciar el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de ciudadanos comprometidos con la participación democrática, de la lucha, de la equidad, la justicia social. Y también, de acuerdo con lo que encontramos en esta práctica y que tiene que ver con el tema de cultura democrática, es que cuando se favorecen en el aula, digamos, habilidades de escucha, el respeto por la diferencia, la empatía para comprender los sentimientos y se reconocen las perspectivas de otras personas, se contribuye a la búsqueda de soluciones pacíficas de los conflictos, se puede favorecer el desarrollo de competencias para la ciudadanía democrática. Entonces, esas son algunas conclusiones de lo que hemos encontrado en nuestro estudio. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el panorama es demasiado alentador, aparte porque los docentes de esta investigación, que hacen parte de seleccionados y que hacen parte de esta investigación, están trabajando en comunidades, en sus escenarios de práctica, están trabajando con comunidades, socializando los trabajos que han venido realizando, sus avances, los cambios que han logrado en sus prácticas, no solo con sus estudiantes, sino que también con la comunidad educativa en general, y esto ha generado impacto. También, de acuerdo con el análisis de lo que opinan los estudiantes y la comunidad educativa en general, se ha evidenciado que los estudiantes y comunidad en general cada vez más están creyendo en la cultura de paz, están convencidos de que el trabajo con los conflictos es importante y que esto permite el desarrollo de ciertas habilidades, competencias y conocimientos que los ayuda a enfrentarse al mundo complejo en el que viven y a creer en otros mundos también posibles. Entonces, esta es como una síntesis de lo que queríamos presentarles el día de hoy. Yo creo que me sobró tiempo, no sé, Edwin, cómo estoy de tiempo. Pero era como la experiencia que queríamos socializar el día de hoy. No hemos terminado, pero pues la idea al final, la investigación, pero al final la idea es poder documentar estas prácticas y que en últimas poder reconocer que en realidad sí estamos aportando, por lo menos los docentes de la básica sí están aportando a la construcción de cultura de paz, de ciudadanía democrática, y que una de las soluciones o alternativas posibles para lograr ello es trabajar precisamente a través de los conflictos o problemas socialmente relevantes en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. No, de tiempo está pues, bien. Tenía 20 minutos y 17. Quedaron como 3. Poder usar. Bueno, listo. Gracias. Pero estuvo bien el manejo del tiempo. Listo. Bueno, como les dije, se va a hacer una ronda de preguntas al final de las intervenciones, ¿cierto? Vamos a tener 4 ponencias. Y entonces, ya que veo acá conectado a Francisco Blanchard, le pregunto a Francisco si ya está listo, o sea, si podría comenzar en este momento la presentación para darle paso a su presentación. Le pido a Lina si le puede dar los permisos de coanfitriona a Francisco Blanchard. Listo, Francisco, sí, ya lo acabaron de habilitar. Listo. Entonces voy a hacer la presentación. Francisco Javier Blanchard Añez es integrante del Grupo de Investigación, Educación y Tecnología. Es ingeniero del medio ambiente de la Universidad de La Guajira y es magíster en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Francisco nos va a presentar su tema titulado Relaciones entre los desempeños en las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11 y la formación posgradual de profesores en Colombia. Francisco, les recuerdo, tiene a su disposición 20 minutos para hacer la exposición. Pues le damos la palabra. Bienvenido y muchas gracias por su participación. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeciendo desde el Grupo de Investigación, Educación y Tecnología la oportunidad de participar en este segundo encuentro del Grupo de Investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les voy a compartir los resultados parciales de la investigación denominada Relaciones entre los desempeños en las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11 y la formación posgradual de profesores en Colombia. Tal como les mencioné, ahí pueden observar los integrantes del grupo de investigación que han participado en este proyecto, el cual está siendo financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad, bajo el código 4214, del cual él hace parte de la Facultad de Educación de la Universidad. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, este trabajo de investigación se enmarca en el desarrollo de la formación de docentes en servicio, específicamente la formación posgradual, de la cual ha hecho parte la Universidad Tecnológica de Pereira, orientado hacia la transformación de las prácticas de enseñanza de los docentes participantes y su relación con el mejoramiento de las dinámicas de trabajo institucional en los establecimientos educativos de los cuales estos hacen parte, y fundamentalmente con el objetivo o el propósito principal de fortalecer, mejorar y ofrecer mejores condiciones de aprendizaje de los estudiantes. El estudio se enmarca en el programa denominado Becas para la Excelencia Docente, promovido desde el Ministerio de Educación Nacional, en el cual la Universidad Tecnológica ha participado con la atención de diferentes cortes en diferentes regiones de Colombia. Entonces, atendiendo a este contexto, el grupo de investigación vio a bien diseñar e implementar, llevar a cabo este proceso de investigación con un estudio de análisis de incidencia, es decir, teniendo en cuenta la relación que puede existir entre la formación posgradual docente y su incidencia en dos aspectos centrales. Inicialmente, en la iniciativa de conformación y permanencia de comunidades de aprendizaje de los docentes participantes, es decir, aquellos docentes que participaron en su formación posgradual en el programa de maestría en educación de la universidad y cómo ellos en sus instituciones educativas han podido concebir la conformación y permanencia de comunidades de aprendizaje. Y el segundo eje en cómo la formación posgradual, mediante la conformación de estas comunidades de aprendizaje, pueden verse reflejadas en el desempeño de los estudiantes en uno de los indicadores o de los principales indicadores evaluativos del país, es decir, las denominadas pruebas saber IFES, tercero, quinto, noveno y 11, como pruebas estandarizadas de lápiz y papel, que se hacen periódicamente para establecer el desempeño de los estudiantes en este tipo de pruebas y valorar el nivel de aprendizaje de estos. El estudio comprendió el análisis de datos entre el año 2016 y 2019 en 3 entidades del país: el departamento de La Guajira, Risaralda y Quindío. Bueno, aquí observamos el marco de factores asociados establecidos por el ICFES para Colombia, con el modelo de factores asociados denominado CIPR, que contempla 4 categorías de análisis o de factores asociados que pueden incidir en el aprendizaje de los estudiantes. Encontramos el contexto, los insumos, los procesos escolares y los resultados. La investigación o estos resultados que estamos presentando acá, estos resultados parciales de esta presentación, da cuenta de la correlación entre 2 de estas categorías. Las podemos observar resaltadas en color rojo. En la categoría de insumos encontramos a los docentes, específicamente su formación posgradual en servicio, docentes de establecimientos educativos oficiales del país que cursaron la maestría en educación con la Universidad Tecnológica de Pereira en las 3 regiones mencionadas. Y la correlación entre esta formación o la cantidad de docentes que han recibido esta formación con la categoría de resultados, específicamente los desempeños de los estudiantes de estos establecimientos educativos en los grados tercero, quinto, noveno y 11 en 2 áreas de lenguaje y de ciencias naturales.
Sin embargo, el estudio también abarca la correlación entre estas dos categorías y una serie de procesos escolares. Por ejemplo, si se organizaron en comunidades de aprendizaje, su relación con el proyecto educativo institucional, si los docentes fueron capaces de proponer mejoras al proyecto educativo, planes de mejoramiento, en actividades de integración institucional, en aspectos como las tareas, en las aulas de clase, a través de proyectos como las secuencias didácticas para la línea de lenguaje y las unidades didácticas en la línea de ciencias naturales, en cuanto a actividades de comprensión lectora, de producción escrita y de prácticas de evaluación. Bueno, muy bien. Continuando entonces, vamos a dar paso al planteamiento del problema y la justificación del estudio. Bueno, de acuerdo al marco de investigación y los antecedentes, diversos investigadores resaltan el papel de la formación docente como una variable fundamental e importante en el éxito o el fracaso del alcance de las metas educativas. Escribano, Besut y entre otros destacan esta particularidad. En Colombia, por ejemplo, desde el año 2014, se ha detectado una baja tasa de formación posgradual en los docentes del país, principalmente en los establecimientos educativos de carácter oficial, la cual oscilaba entre un 10%. A partir de esta problemática, se dio pie al programa denominado Becas para la Excelencia Docente desde el Ministerio de Educación Nacional, el cual inicia en el año 2015, a través de los programas denominados Maestría de Alto Nivel, en el que universidades acreditadas como la Universidad Tecnológica de Pereira participaron para formar a docentes a través de las instituciones educativas con diversos propósitos, como por ejemplo, que profundizaran en la enseñanza de los saberes escolares, que estos atendieran a necesidades reales del aprendizaje de los estudiantes, mediante la actualización y fortalecimiento de sus prácticas, que lograran aportar a solución de problemáticas del contexto real de los establecimientos educativos y principalmente mejorar el aprendizaje de los estudiantes, enmarcado desde todas las características de las áreas del saber relacionadas y que se podría verse reflejado en el avance en el desempeño de los estudiantes en las pruebas censales saberistas. El interrogante central que planteó el grupo de investigación para este estudio entonces fue: ¿qué tipo de relación existe entre estas variables? La cantidad de docentes con formación posgradual que participaron en la maestría de educación de la universidad. Segundo, la conformación y permanencia de comunidades de aprendizaje en sus establecimientos educativos. Y tercero, el desempeño en las pruebas estandarizadas de lápiz y papel, saber ICFES, en los grados de tercero, quinto, noveno y 11 de las instituciones de las 3 regiones de La Guajira, Risaralda y Quindío en el periodo 2016 a 2019. Ok, tal como les había mencionado, el estudio abarca una serie de objetivos bastante amplios. Aquí le estamos presentando los resultados parciales del primer objetivo, es decir, que establecer y analizar la relación existente entre las variables de la formación posgradual docente o la cantidad de docentes formados en el programa y el desempeño de sus estudiantes en sus establecimientos educativos en las áreas de lenguaje y ciencias naturales en las 3 regiones. Sin embargo, en la parte inferior pueden observar los 3 objetivos específicos del estudio. Miren el primero del cual hace parte de esta presentación, la relación entre la formación docente, la permanencia y conformación de las comunidades y los desempeños de los estudiantes. En segunda instancia, el estudio también abarca la relación entre los niveles de desempeño de los estudiantes, es decir, esa distribución poblacional de los estudiantes al hacer la prueba en niveles como insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado de tercero a noveno, y los niveles 1, 2, 3 y 4 para estudiantes en la prueba Saber 11. Y en tercer punto, encontramos un análisis cualitativo que se está desarrollando actualmente, en el cual se indaga por las posibles relaciones que establecen los docentes y directivos docentes de 2 grupos institucionales que denominamos casos extremos, es decir, aquellos establecimientos con mayores o mejores resultados y aquellos establecimientos con bajos resultados dentro del grupo de datos que ha recopilado el grupo de investigación para este proyecto. Los referentes teóricos del estudio se sustentan en tres aspectos. El primero de ellos, la calidad educativa y la formación docente. El segundo, las comunidades de aprendizaje. Y el tercero, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En primera instancia, entonces, ya mencionamos que la formación docente es una variable importante de la calidad educativa, que depende en gran medida de la formación, preparación y desempeño de estos actores dentro y fuera del aula de clases en los distintos contextos en los cuales se desenvuelven. En segunda instancia, las llamadas estrategias de trabajo cooperativo e interactivo entre docentes, comunidades de aprendizaje.
son formas de organización curricular del trabajo docente en las cuales existe un apoyo e interacción entre los docentes para propiciar el diseño, la implementación y la evaluación de propuestas educativas que sean de carácter alternativo y que tengan como objetivo principal mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, lo cual contempla el tercer aspecto teórico, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso, que puede ser sumativo o formativo, que busca dar cuenta del cumplimiento de los objetivos educativos planteados desde el proyecto educativo institucional y que ojalá pueda consolidarse mediante la participación e involucramiento de los principales actores de la comunidad educativa. Aquí destacamos a los docentes. La metodología del estudio. Bueno, este fue concebido desde un enfoque cuantitativo con diseño correlacional bajo la técnica de análisis de correlación canónica y específicamente a través de la implementación de dos pruebas, la prueba del índice de correlación de Pearson y de regresión estadística. La población estudiada fueron 158 instituciones educativas beneficiadas en las regiones de Risaralda, Quindío y La Guajira del programa Becas a la Excelencia Docente, 124 durante el año 2015 y 97 durante el año 2016. La hipótesis central del estudio fue el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11 se relaciona con el número de docentes con formación posgradual de las 3 regiones colombianas analizadas. La muestra estuvo comprendida por un total de 31 instituciones educativas que representa el 19,06% de la población total. Y se estableció como criterio para selección de la muestra que las instituciones educativas a analizar estuvieran comprendidas por mínimo 4 docentes beneficiarios. Por lo tanto, se estructuraron grupos con 4 docentes, 6, 8, 10, 12, 13 y 15 docentes como la institución con mayor cantidad de docentes formados. Las fuentes de información utilizadas fueron en la base de datos Data ICFES del ICFES, que recopila todos los resultados históricos de la prueba saber tercero, quinto, noveno y 11 durante los años del estudio 2016 al 2020, y la base de datos de la maestría que recopiló la información de los docentes participantes. Bueno, pasando a los resultados obtenidos de este primer objetivo del cual estamos presentando, podemos observar estas gráficas a partir del programa estadístico RStudio y la plataforma QuickSight. Aquí encontramos, por ejemplo, el gráfico número 1 nos da los resultados del índice de correlación de todas las variables, todas las posibles correlaciones entre las variables relacionadas. Encontramos la cantidad de docentes y los resultados de la prueba de lenguaje tercero, quinto y noveno. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Y encontramos que están resaltados los datos que nos interesan, en los cuales nos interesa enfocar la atención. Entonces, miramos como el 0,04 que aparece aquí en la parte superior es el cruce entre la variable cantidad de docentes y los resultados de la prueba lenguaje tercero, 0,04. Este índice de correlación se mide en una escala que va desde -1 a +1, bajo el entendido que a la derecha, a nivel positivo, entre más alto sea el valor o más se acerca a +1, la correlación es positiva y directamente proporcional. Y entre más se acerca a -1, es negativa, es decir, inversamente proporcional. Y entre más se acerque a 0, quiere decir que la relación es nula o existe poca o escasa relación entre las palabras asociadas. Aquí encontramos que para lenguaje tercero 0,04, para lenguaje quinto 0,21 y para lenguaje noveno con respecto a la cantidad de docentes 0,23. ¿Qué indica esto? Valores muy cercanos a 0, lo cual da cuenta entonces de una leve o escasa relación entre estas dos variables, ¿cierto? Es decir, no hay suficiente evidencia estadística para establecer que existe una correlación entre mayor cantidad de docentes formados y mejores desempeños de los estudiantes en las pruebas analizadas. Si observamos en el gráfico número 2, en este caso para el área de lectura crítica para estudiantes de grado 11, su valor es 0,19, lo cual ratifica lo que sucedió en básica primaria y media, ¿cierto? Que la correlación es muy débil, muy baja entre las variables interpretadas. Igual comportamiento se detectó en el área de ciencias naturales. Fíjense ustedes, para el área de ciencias naturales en grado quinto, el valor del índice de correlación 0,08 y para ciencias de grado noveno fue de 0. Y para ciencias naturales en grado 11, 0,24, es decir, valores mínimos o más bajos que en el área de lenguaje. Bueno, ¿qué podemos entonces deducir de estos resultados? En primera instancia, que no hay evidencia estadística para afirmar una correlación directa entre ambas variables. Es decir,
en los establecimientos educativos analizados, a mayor cantidad de docentes formados, no necesariamente se tradujo en una mejora de los desempeños de los estudiantes en las pruebas estandarizadas saber inglés. No podemos afirmar entonces que este desempeño esté asociado con una cantidad mayor de formación posgradual en los docentes de los establecimientos educativos. ¿Esto cómo lo podemos explicar entonces? Que además de la formación docente posgradual, existen otra multiplicidad de factores asociados, tal como vimos en el diagrama que mostramos inicialmente, relacionados con la calidad y eficiencia de estos sistemas educativos. Por lo tanto, tal como planteamos en los objetivos complementarios, se deben abordar otra serie de variables para explicar las situaciones y hallazgos de los desempeños de los estudiantes y los factores que vinculan o podrían estar incidiendo en su comportamiento, tal como los contextos socioeconómicos de las comunidades, las características curriculares de los establecimientos educativos, el rol que cumplen los directivos docentes, entre otros aspectos. Bueno, finalmente, ¿qué hemos concluido a partir de estos resultados parciales? En primera instancia, entonces, a partir del análisis estadístico lineal de múltiples variables desarrollado en el estudio, se rechazó la hipótesis del estudio, bajo el entendido de que el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11 no se relacionó con la cantidad de docentes con formación posgradual en las 3 regiones analizadas. La segunda conclusión, que estos resultados estadísticos del índice de correlación dan cuenta de una limitada explicación entre estas dos variables, bajo el entendido de la dinámica de aprendizaje de los estudiantes. Y en tercer aspecto, entonces, para complementar los hallazgos anteriores, la investigación que actualmente se encuentra en curso, estamos analizando las perspectivas de docentes y directivos docentes frente a las causas de estos resultados institucionales, los desempeños de los estudiantes y vinculándolo a la conformación o no de comunidades de aprendizaje en sus establecimientos educativos. Bueno, entonces estudios como los de este tipo, ¿cierto? Que buscan analizar de manera holística cada vez mayor un número de factores vinculantes, esperamos poder seguir generando información relevante para la toma de decisiones frente a este tipo de estrategias, políticas y proyectos implementados en el marco del fortalecimiento personal, profesional e institucional de las comunidades educativas. Y cabe resaltar entonces que los docentes participantes en la investigación iniciaron su formación en el año 2015, sin haber terminado aún esta formación en el año 2017. Entonces, este estudio, ¿en qué se convierte? En una línea base que permite determinar la incidencia a mediano y largo plazo de este tipo de proyectos de información, y ya esta información recopilada servirá para proyectos futuros que busquen explicar de manera detallada lo que ocurre cuando se forman posgradualmente docentes, lo que se genera a nivel institucional y finalmente los beneficios en cuanto a fortalecimiento y mejora del aprendizaje de los estudiantes que dan cuenta de estas prácticas de aula desde la formación posgradual que ha desarrollado, como en este caso la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchísimas gracias por su atención y la oportunidad de compartir y construir a través de estos espacios académicos. Muchas gracias a usted, Francisco, por la presentación y por compartir el trabajo que vienen realizando en el Grupo de Investigación, Educación y Tecnología. A continuación, entonces, hago el llamado a Cristian Julián Agudelo y Luisa Betancourt Duque. Listo. Ya tienen los permisos para poder compartir pantalla. Cristian es licenciado, Cristian Julián Agudelo es licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario, hace parte del Grupo de Investigación Política, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas, y hoy nos va a presentar trabajo de investigación llamado Una mirada al desarrollo cultural de Pereira, el Centro Colomboamericano y su impacto en la ciudad, 1968-2018. Listo, Cristian, bienvenido. El espacio es suyo para que nos pueda compartir su trabajo y recuerde que tiene 20 minutos para hacer la presentación. Entonces, estamos atentos. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya voy a compartir pantalla. Mi compañera Luisa ya está ingresando para también pues iniciar con la presentación. Espérame un segundo, por favor. Vale, no. El cuadro acá. Listo, ¿la pueden ver? Está cargando. Ya, listo, ya. Ahí Hola, está. Hola, Luisa. ¿cómo están? Bien, bien. Listo, ya está, ya se ve compartida la presentación para que hagan Perfecto, la exposición. Listo. listo. Ah, Entonces, bueno, entonces inicio, pues me presento, mi nombre es Luisa Betancur y junto a mi compañero Cristian Agudelo, pues somos pertenecientes al grupo de investigación sobre políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas. Y hoy queremos presentarles pues un trabajo de investigación en el que hemos estado desarrollando hace ya varios años. Yo pensaría que alrededor de hace 3 años. Se llama Una mirada al desarrollo cultural de Pereira, el Centro Colombo-Americano y su impacto en la ciudad, 1968-2018. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar con el planteamiento del problema. ¿Qué nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos al revisar pues la bibliografía, pues que históricamente Pereira no ha tenido una tradición artística y cultural arraigada. Esto, digamos, lo corroboramos o lo conectamos con lo que nos dicen Margarita Calle y Beatriz Mejía. Ellas nos dicen que pues porque los pobladores de Pereira siempre estaban en movimiento, pues no se pudo constituir en la ciudad pues una institución cultural pues de renombre importante. Entonces digamos que esta podría ser una de las razones, y asimismo Natalia Gómez Raigosa lo que nos dice es que los pereiranos o los habitantes de esta ciudad tenían pues recayó sobre ellos en algún momento la reputación de ser simplemente comerciantes y no tener interés por pues, los temas culturales, artísticos o por la parte intelectual. Por nuestro lado, pues mediante la búsqueda que realizamos pudimos encontrar otras fuentes que resaltaban esta idea. Por ejemplo, este recorte de la prensa de 1968, que les voy a leer pues rápidamente, donde dice que tradicionalmente contó Pereira con fama de ser una ciudad auténticamente fenicia, destinada apenas a las actividades del comercio, olvidada por completo de las disciplinas del espíritu, ajena a la inquietud intelectual, marginada de las labores culturales. Durante muchos años pesó sobre la capital risaraldense ese INRI, del cual por fortuna comienza a deshacerse, pues las cosas han variado fundamentalmente y ahora se aprecia un importante movimiento en pro de la cultura que ya halaga de veras y constituye razón de positivo orgullo para Pereira. Entonces, digamos que esta es una primera parte. Siguiente. También encontramos pues que el papel de las instituciones públicas y privadas en el fomento del arte es esencial, pero las condiciones a las que se han enfrentado han sido muchas veces desfavorables. Con respecto a esto también nos acogemos a lo que dice Margarita Calle y Beatriz Mejía. Ellas dicen que sí han habido iniciativas, que sí han existido pues en Pereira movimientos o circuitos dedicados al arte, pero pues por el mutismo institucional pues muchos de ellos han desaparecido. En nuestra búsqueda también pudimos corroborar esto, pudimos encontrar muchísimas instituciones, entidades, colectivos. Acá ponemos una lista de algunos de ellos, pero con el tiempo muchos iban desapareciendo, realizaban actividades 1 año, 2 años y ya después no volvíamos a saber de ellos. Siguiente.
Ahí surge pues nuestra pregunta de investigación: ¿cuál ha sido el impacto de una institución como el Centro Colombo Americano en la promoción y desarrollo de las actividades culturales en la ciudad de Pereira? Escogimos pues el Centro Colombo Americano por la falta de información que existe sobre los centros binacionales en la ciudad, y también aprovechando el excelente archivo que existe en el Colombo Americano. Era un archivo inexplorado, no se había usado para ninguna investigación, muy completo, muy bien organizado. Entonces digamos que teníamos todas las cosas a nuestro favor. Aquí me gustaría hacer un par de aclaraciones. La primera es que pues esta no es una historia del Centro Colombo Americano. Obviamente sí nos tocó investigar sobre toda la historia del Centro Colombo Americano para poder llegar a analizar cuáles fueron pues sus aportes a la parte artística y cultural de la ciudad. Pero pues este trabajo va mucho más allá de ser una historia del Centro Colombo Americano. Y la segunda es que en ningún momento estamos ni patrocinando ni haciendo propaganda al Centro Colombo Americano, simplemente estamos mostrando unos datos de una investigación, y estamos mostrando pues con hechos lo que nosotros queremos demostrar, ¿cierto? Bueno, siguiente. Bueno, en cuanto pues a la justificación, tenemos como diferentes puntos. El primero es que si bien pues en la ciudad hay algunos textos, algunas investigaciones que tratan como de describir la historia cultural de la ciudad, esas investigaciones se enfocan como pues en hechos concretos. Entonces si bien pues hay investigaciones sobre pues el desarrollo de forma histórica de las artes plásticas o de la música o del teatro, pues hay un vacío en cuanto pues a las investigaciones que describan este desarrollo cultural de una forma un poco más general y desde una mirada un poco más institucional. Entonces, pues en este punto, esa pues investigación es muy pertinente porque si bien pues hablamos pues desde el Colombo, pero también tocamos pues algo más general y pues tratamos como de pues abrir la puerta a ese desarrollo cultural desde la parte institucional. También pues buscamos con esto demostrar el impacto positivo que esas instituciones, bien sea públicas o privadas, han hecho pues en la ciudad en cuanto pues que pues han promocionado y han dinamizado toda la escena cultural de la ciudad pues a través de la historia. También otra justificación es que tratamos como de identificar factores sociales de gran relevancia. Pues una de ellas es que pues el Colombo históricamente se forjó desde una perspectiva del civismo, y también esto pues gracias a una entrevista que le hicimos al señor Álvaro Gómez Escalante, donde él menciona que pues que para 1968 la fundación del Colombo fue como de carácter cívico, porque fue muy impactante y fue muy importante para la sociedad en el momento, y también la incursión de las mujeres en el desarrollo cultural de la ciudad. Y también algo muy importante son las alianzas que se gestaron. Pues más allá del Colombo pues americano, miramos son las alianzas que se gestaron con otras instituciones de la época y pues durante todo el siglo XX, como Confamiliar, como la Alianza Francesa, como el Banco de la República, y eso hizo como que se nutriera pues un poquito más esta escena. Bueno, nuestro objetivo general fue describir el impacto que ha tenido el Centro Colombo Americano en el desarrollo cultural de Pereira desde 1968 hasta el 2018, y de ahí se desprenden siguiente los objetivos específicos. Describir el contexto político, social y cultural que vivía la ciudad antes de la llegada del Centro Colombo Americano. Ahí pues investigamos sobre los antecedentes históricos y sobre las instituciones, entidades y colectivos claves para el desarrollo cultural y artístico de la ciudad. Siguiente. Otro objetivo específico fue siguiente y siguiente,
reconocer la importancia de las alianzas y relaciones interinstitucionales gestadas por el Centro Colombo-Americano. Ahí pues investigamos sobre la incursión y consolidación del Centro Colombo-Americano en la ciudad, y el tercero, resaltar el valor de las manifestaciones culturales en Pereira fomentadas por el Centro Colombo-Americano en el periodo pues ya mencionado. Entonces ahí lo que hicimos fue cuantificar estas actividades y buscar el impacto que tuvieron en la ciudad siguiente. En cuanto pues al referente teórico, tenemos como 4 conceptos claves que nos ayudaron a desarrollar y asentar las bases teóricas de nuestro trabajo de grado. El primero es sobre cultura, pues el cual lo tomamos desde una perspectiva de Gustave Nicolas Fischer, que es profesor en la Universidad de Metz en Francia, y él nos menciona que pues, la cultura es el progreso intelectual y social del hombre en general, y este progreso pues en este punto se ve reflejado también en todas esas actividades culturales y académicas que se dieron durante toda esa historia que estamos acá tratando de contar. El segundo es el arte, que pues el arte debe ser de carácter contestatario dentro de un marco político, y pues en este punto queremos resaltar la relación tan estrecha que hay entre arte y política, y eso pues se ha evidenciado pues a través de la historia y en múltiples pues escenarios. También el concepto de civismo, pues el cual ha sido pues un aspecto importante para la identidad pereirana, y con eso queremos conectarlo con el concepto de identidad, pues el cual es la pues, apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales. Pues estos repertorios culturales pues en la ciudad se reflejan como pues en el civismo, o pues esa noción de que Pereira fue como la ciudad prodigio, la ciudad progresista pues del siglo XX pues en esta zona del país, y pues todo eso pues obviamente tiene pues un efecto directo en la identidad pereirana, y con ello también como pues en la promoción y en el surgimiento de todos estos escenarios culturales. En cuanto pues, a la metodología, nuestra pues, investigación se basa en una metodología mixta, ya que pues usamos pues algunos métodos tanto de corte cualitativo como cuantitativo. En el cualitativo pues tenemos como las fichas bibliográficas, pues hicimos entrevistas, pues, encuestas, y en el cuantitativo es como la tabulación de toda la información pues en una tabla en donde pues, lo hicimos de forma numérica, y ahí como que ponemos cada una de las actividades que desarrolló esa institución, y también como pues el total de las mismas. También utilizamos gráficas, pues entre otros métodos que nos ayudan como pues a hacer un análisis un poco más general y más holístico de toda la información que recolectamos del archivo del Centro Colombo-Americano. En cuanto pues... Bueno, dale. Entonces, perdón, en cuanto a las conclusiones, bueno, encontramos pues que, bueno, para la década de los 60 Pereira estaba sufriendo un montón de cambios, ¿cierto? Entonces empezó todo este impacto del desplazamiento de la zona rural a la zona urbana, pues aumentó la población, Pereira diversificó su economía, y pues además se consolidó como la capital del naciente departamento de Risaralda. Eso pues hizo que la ciudad tuviera un primer acercamiento a la modernidad, y pues por esto los pereiranos empezaron a explorar otras formas de ocio y pues distintos espacios para llevar a cabo pues esa vida social y alimentar esas necesidades intelectuales. Sin embargo, pues es imposible negar que desde mucho antes de la llegada del Centro Colombo-Americano, la ciudad ya había venido empezando pues a construir una identidad de la cual el arte y la cultura pues hicieron parte. Eso lo pudimos evidenciar pues con diferentes fuentes bibliográficas, con la búsqueda del diario, etcétera. Y también identificamos la existencia de múltiples instituciones, entidades, colectivos que funcionaron antes, durante y después de la llegada del Centro Colombo-Americano,
y que conformaron pues la escena cultural de la ciudad. En esta parte pues realizamos una línea del tiempo dando muestra pues de todas estas instituciones que encontramos. Siguiente. También pues en ese punto, y como yo lo había mencionado pues, anterior, es importante también resaltar pues la labor de las mujeres pues en el posicionamiento y pues en el desarrollo de todas las actividades y de la consolidación del Centro Colombo pues, Americano como pues una entidad no solo pues educativa pues en el ámbito de la enseñanza del idioma del inglés, sino también como pues una institución cultural y que pues en la actualidad también pues es consolidada también como una entidad museal, pues a lo largo de toda la historia de esta institución, las mujeres pues han sido protagonistas de pues un gran liderazgo, siendo pues en casi todo el tiempo las que dirigieron tanto pues en la parte económica, cultural y ya pues un poco más general todo el funcionamiento de esta institución. Y también se reconoció y se describió la importancia de las relaciones y las redes que se gestaron en la institución, no solo las relaciones con otras instituciones de la ciudad, sino también con otros centros colomboamericanos del país y también con la Embajada de los Estados Unidos. Todo eso pues propició el desarrollo de múltiples actividades y de múltiples macroeventos, generando como pues un dinamismo pues en la ciudad en cuanto también a la promoción de los artistas locales que vieron en el Colombo como pues un impulso para sus carreras. No, sigue, Cris. Dale, la siguiente conclusión es que fue posible establecer el impacto que el Centro Colomboamericano pues generó en la ciudad en el ámbito cultural y artístico, pues como lo mencioné, gracias pues a la realización de múltiples actividades y de múltiples macroeventos que pues impactaron de forma muy general a todo el dinamismo y a toda la pues, escena cultural de la ciudad, pues al promocionar eventos culturales como pues conciertos, exposiciones y pues entre otros que pues ayudaron a que pues esa institución se consolidara como pues un referente cultural pues a nivel local y regional también. Y aquí pues es importante destacar que reconocimos dos formas de presentar las actividades culturales. Reconocimos pues lo que llamamos las actividades sueltas, que eran actividades pues dispersas en el tiempo, que no respondían pues a ninguna festividad, simplemente era, por ejemplo, una obra de teatro hoy y al mes una exposición, pero no estaban conectadas entre sí. Y pues también reconocimos lo que llamamos o denominamos nosotros macroeventos, que ya fueron esas actividades que requerían pues de una mayor logística, organización, que duraban varios días, que respondían pues a una temática o a una festividad. Entonces ahí pues por ejemplo encontramos cortocircuito, jazz camp, etcétera. Y determinamos que la labor del Centro Colomboamericano se dividió en dos grandes periodos, de 1968 a 1999, donde primaron estas actividades sueltas, y de 2000 al 2018, donde primaron estos macroeventos que se caracterizaron además por ser masivos. Entonces, en esta primera parte, de esta primera etapa del Centro Colomboamericano, pues habían más exposiciones, pero tipo cóctel, era más restringida la entrada a los participantes, mientras que en esta segunda etapa pues ya encontramos eventos que reunían a muchísimas personas de la ciudad en espacios abiertos de acceso pues libre y gratuito, y pues que llegaron a impactar a muchísimas más personas. Siguiente. Pues acá podemos ver cómo fue pues, el impacto pues, en la ciudad del Centro Colombo pues, Americano en cuanto pues, a lo que mencionaba Luisa, pues a sus diferentes periodos y pues en primer lugar podemos ver como la cuantificación de las actividades que pues en total pudimos rescatar pues y pudimos
identificar un total de 843 actividades y de macroeventos 155. Cabe resaltar que, como lo dice Luisa, esos macroeventos pues impactaron a un mayor número de personas. Pues también pues el reconocimiento de los espacios culturales como de la biblioteca, que es una biblioteca bilingüe que también pues ha hecho pues algunos eventos culturales, y la Pinacoteca, que como lo mencioné pues anteriormente, el Centro Colombo Americano es considerado como una entidad museal ya reconocido por el ministerio. Y la identificación de los dos grandes periodos, como lo mencionó Luisa, y esos dos grandes periodos los podemos ver como pues el reflejo de esa evolución en cuanto al dinamismo cultural de la ciudad. Si bien de 1968 a 1999 los eventos eran como más personalizados, ya del 2000 al 2018 esas dinámicas cambian y responden también a una ciudad mucho más grande con un nivel comercial muchísimo más grande y también con mucha más población. Entonces ahí surge como la necesidad de impactar y de llegar a un mayor número de personas, y por eso se gestan esos macroeventos que también en su mayoría se hicieron en compañía de otras instituciones como La Cuadra, como Cortocircuito, Jazzcamp, que se hizo pues en compañía y pues impactó a muchísima más gente, respondiendo pues a esas dinámicas económicas y culturales que pues exigía ya una ciudad más grande como Pereira. Bueno, pues el impacto de esta investigación es básicamente el aporte que hace a la historia urbana de Pereira. Pues se hace una lectura del desarrollo de la ciudad desde el arte y la cultura. Es un aporte también a la historia del arte en Pereira, pues la ciudad no cuenta con una historia diacrónica del arte, y reconoce la existencia e importancia de los centros binacionales en Pereira y su aporte al enriquecimiento cultural de la ciudad, puesto que no existen trabajos sobre estos centros binacionales, a pesar de que existe mucha información en estos archivos, no solo el del Centro Colombo Americano, sino también en el de la Alianza Francesa, así como en el diario. Entonces es como un terreno inexplorado, es el de los centros binacionales, y ese pensamos que es un gran aporte. Siguiente. Y pues hay acá pues algunos datos de las fuentes y la bibliografía, como el archivo del Centro Colombo Americano, el periódico El Diario, algunas entrevistas que realizamos, la encuesta, y por último, pues algunos libros y artículos que utilizamos para nutrir toda nuestra investigación. Y esos son como pues algunas fotos históricas que nosotros rescatamos del archivo del Centro Colombo Americano. Pues hay una del año 68, hay otra del año de 1926. Entonces es importante rescatar no solo la parte escrita, sino también la parte visual, que nos ayuda también pues a tener una mirada a lo que pasaba en aquella época y cómo pues ha ido evolucionando todo este tema del arte y la cultura en la ciudad. Y ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Luisa y a Cristian por su exposición. Recuerdo pues que ya ahorita, después de la última presentación, abriremos pues como la ronda de preguntas o de comentarios acá en el encuentro. Gracias, Edwin. Gracias a ustedes. Les recuerdo que ahora a las 5 de la tarde, después del encuentro, se va a presentar un licenciado en Filosofía de la Universidad, Pablo Andrés Villegas, y a dar una conferencia titulada Ragnarok, el destino de los dioses, la verdadera historia. Y luego más tarde, a las 6, empezará el foro de estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Acá en el chat les voy a dejar las claves de acceso
tanto a la conferencia de Ragnarok como al foro de estudiantes de la licenciatura en literatura, porque esa sesión sí les va a exigir una clave de acceso. Ya se las voy a anotar en el chat para aquellos que quieran asistir a estos eventos. Y a continuación, ya la última ponencia del encuentro estará a cargo del grupo de investigación Estudios del Lenguaje y la Educación. Esta es titulada El comercio informal callejero desde una perspectiva semiótico-discursiva y estará a cargo de la profesora Mireya Cisneros. Ella es la directora del grupo y es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad del Cauca. Entonces, vamos a verificar si la profesora ya está lista para hacer la presentación. Estamos esperando que se conecte la profe Mireya. Ya nos confirmó que ya se va a conectar. Esperemos un momentico para escuchar la presentación de ella.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe Mireya, bienvenida. Ya acabamos de presentar su presentación que se titula El comercio informal callejero desde una perspectiva semiótico-discursiva. Bienvenida al evento. Muchas gracias por su participación y pues les recuerdo que tiene 20 minutos para hacer la presentación. Entonces ya estamos atentos. Gracias. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, pero esta plataforma está distinta a la que siempre uso. Mauricio. Profe, todavía no sé, vemos su pantalla. Eso estoy tratando de hacerlo. ¿De qué manera lo hago? Acá abajo, en la parte ¿Flecha inferior, verde? sí, eso, ahí donde dice Share Screen, ahí le da clic y selecciona el archivo de la presentación y ahí abajito Ah, ya. está otro botón azul que dice Share y le da clic ahí. Eso, ahí está cargando, ya la vemos. Ahí está, ya se ve la presentación. Oh, bueno, estamos viendo una imagen del, sí, como el logo del grupo de investigación. Bueno, espérame a ver, debo mostrar el PowerPoint. Exacto, sí, la presentación, eso. ¿Están viendo? No, todavía estamos viendo ese logo. Bueno, no sé cómo hacer para que vean el PowerPoint, que acá lo tengo abierto. No, o no sé si Lina me puede ayudar a la profe. O profe. Profe, deja de compartir pantalla. Es que yo le digo. O bueno, o si algo me la puede enviar por correo, yo la abro y se la comparto. ¿No? Pues, No sería así. Bueno, no sé, no sé cómo hacer aquí. Vuelvo nuevamente al botón verde, ¿será? ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Espérate, yo la quito y vuelves. Ah, sí, sí, ahora quítame sí. más bien. Vuelve y comparte pantalla. En el botón verde. Y ahí te da unas opciones de compartir la pantalla completa. Exacto, o el documento. Ahí ya vemos profe, ahí se ve. Ajá. Ahí se ve la pantalla de la presentación. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señora. Sí, ya la vemos. Ah, ya, perfecto. Bien. Entonces, a ver. Entonces, como muchas gracias, ¿sí? a quienes organizaron este encuentro de grupos de investigación en la semana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Tal como se anuncia, haremos la presentación de este trabajo, el comercio informal callejero desde una perspectiva semiótica discursiva. Pero como esto se trata de un encuentro de grupos de investigación, entonces quiero mencionar brevemente qué hacemos en el grupo, que es este grupo, ¿sí? Empezando porque fue fundado en Bogotá en el año 2001, con el nombre actual, Estudios del Lenguaje y la Educación. Desde 2004 hasta 2010 se llamó Estudios del Habla y la Comunicación, porque en el 2003 me traslado a trabajar a la Universidad Tecnológica de Pereira y allí fusionamos el grupo con uno de acá. Entonces, igual varios investigadores de nuestro grupo también se fueron a otras ciudades de Colombia y del mundo inclusive. Y bueno, en ese momento pensamos que nuestro grupo se iba a desintegrar, pero eso no fue así. Afortunadamente, seguimos muy unidos a pesar de tantos años. Bueno, en
2011, entonces retoma otra vez el nombre original Estudios del Lenguaje y la Educación, debido a la coherencia que mantiene con sus líneas de investigación, las cuales cada vez se fortalecen. Y bueno, una muestra de eso será lo que pensamos hacer a partir del trabajo que vamos a mostrar hoy. Bueno, el trabajo investigativo que nosotros hemos realizado, tanto desde la Universidad Tecnológica Pereira como desde el Colegio Mayor de Cundinamarca, que es la otra institución que avala este grupo, y también los otros investigadores que están desde otras universidades, aunque pues no, bueno, por aspectos logísticos diríamos, pues no tenemos o no buscamos que haya aval de todas las instituciones que también comparten la investigación con este grupo. Bueno, entonces esa experiencia pues realmente ha sido muy fructífera, el hecho de trabajar también con los estudiantes de diferentes universidades. Las líneas de investigación son lenguaje y sociedad. Creo que debo pasar rápido para alcanzar con la otra presentación. Lenguaje y educación, lenguaje y comunicación, apoyo a la investigación. De todas estas líneas, tenemos una producción bibliográfica robusta, diríamos, de artículos, ponencias, libros, por mostrar algo. Aquí hay algunos de los libros que hemos escrito en coautoría con los distintos investigadores de las distintas universidades y por supuesto, ¿no?, de aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí se puede ver el sello editorial, que de allí pues también tenemos un buen número de trabajos. Bueno, en la línea de investigación, lenguaje y sociedad, tenemos esta investigación que aquí podemos ver, la cual tiene su inicio, ¿sí?, en la ciudad de Bogotá, con mis colegas del Colegio Mayor de Cundinamarca, la profesora María Cristina Asqueta Corbellini, la profesora Clarena Muñoz Agua. Este corpus que hemos recogido pues es en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero ya, bueno, detallaré más que seguiremos trabajando en otras ciudades. Y por eso aquí hablamos de una macroinvestigación, o sea, una investigación que va a involucrar a otras instituciones y lugares. Bueno. Ay, Dios mío, esto se me para aquí que no. Bueno, entonces, concretamente, la exposición de hoy es el comercio informal callejero desde una perspectiva semiótica discursiva, que viene a ser derivado de lo que se ha planteado en el macroproyecto general. Entonces, sobre la base del método etnográfico y en el contexto de la semiótica social, nosotros utilizamos instrumentos como encuesta, entrevista, documentación fotográfica y la visita a los distintos lugares donde los vendedores exhiben sus mercancías. Nosotros en principio lo que buscamos es identificar algunas de las representaciones discursivas estratégicas utilizadas por los vendedores en el contexto urbano de Bogotá. O sea, esto es un primer paso. El comercio informal callejero se concibe en la economía informal de las ciudades. Sí, es ante todo en los espacios urbanos que se da este fenómeno de manera muy marcada, y entre más grandes son las ciudades, pues es mayor. Los vendedores callejeros han llegado, ¿no?, a esta actividad debido a las migraciones internas, tanto en
del mismo país, del departamento, de los lugares cercanos, como también internacionales, ¿cierto? Y pues son propias de esos procesos que modifican la demografía de las ciudades colombianas. También pues hay muchas razones para ello. Las ventas informales representan para los vendedores una fuente de trabajo y de ingresos sin mayores inversiones o gastos en el espacio público y en un tiempo pues que permite una libertad de horarios y para lograr el sustento en medio de esa falta de oportunidades de todo tipo que se ha exacerbado con la crisis económica y sanitaria. El comercio informal callejero favorece la oferta de objetos, los cuales a veces no poseen valor de uso. Sin embargo, el consumismo y la acumulación contribuyen con el ejercicio de la compra y venta. Los potenciales compradores, por cierto, muchas veces son personas que tienen escasos recursos económicos. Por tanto, están marginadas de los opulentos centros comerciales, pero que encuentran en las ventas callejeras la posibilidad de adquirir objetos a los cuales no acceden en otros mercados. También están las personas que compran por colaborar o también, ¿no?, compran por comprar. Bueno, a partir de ahora, bueno, voy a mostrar ese modo presentación. Bien, el comercio informal se ubica en múltiples y variados espacios, como son parques, plazas, mercados, ferias, donde hay un público que está en tránsito, pero pues que sea muy abundante, ¿no? Allí emergen manifestaciones discursivas que permiten interpretar y analizar las complejas redes que enmarcan su realidad. En sus textualidades fundamentales por la oralidad, es posible identificar huellas de tradiciones y de simbolizaciones del intercambio mercantil, incluso de aquel que ha sido institucionalizado por los procesos identitarios de la ciudad. Igualmente, en estos discursos se pueden verificar fórmulas que demuestran la lucha diaria que mantienen por la supervivencia. Es que no dejan trabajar. Ese es el lamento constante, no solo de ellos, sino también de los transeúntes solidarios. En efecto, en las puestas en escena y simbolizaciones desarrolladas por sectores de la población en lugares delimitados de las ciudades, se advierten prácticas y estrategias vinculadas a la cultura, de la cual se reciben tradiciones, fórmulas lingüísticas y modalizaciones que inciden de manera significativa en el sostenimiento de las personas de aquella población dedicadas cotidianamente al comercio informal en las vías capitalinas. Para empezar, se seleccionaron 3 espacios donde se realizan ventas informales en la ciudad de Bogotá. El denominado Septimazo, desde la calle 19 hasta la calle 26, el sitio turístico identificado como el Chorro de Quevedo y el entorno de la estación de las aguas de Transmilenio, pero también ya se están adelantando observaciones en otras ciudades donde hay miembros de nuestro grupo de investigación, por supuesto en Pereira. En los espacios seleccionados fue posible distinguir variedad de grupos humanos, comunidades de habla, digamos, desde la sociolingüística, y diferentes causas que confluyen en la aparición de ventas y vendedores en las vías de tránsito ciudadanas con distinta naturaleza, las cuales confieren complejidad sociocultural a la situación delimitada. Vale la pena aclarar que durante la última etapa del primer paso de la investigación, se presentó en Colombia, como en todo el mundo, la situación de cuarentenas, pico y cédula, distancia social, etcétera, causadas por el virus que ocasionó la pandemia de COVID-19, afectando en particular a los grupos de sobrevivencia del comercio informal, ya que los recorridos de la gente por los circuitos urbanos se modificaron y la misma restricción llevó a la reducción de su presencia en las calles. Sin embargo, en algunos casos se pudo notar la persistencia de los vendedores para continuar con su labor y en otros el abandono de su oficio por la falta de clientes. De hecho, las observaciones recientes de la zona céntrica de Bogotá y de Pereira
realizadas en lo corrido del año 2021 muestran que muchos de los vendedores callejeros tratan de mantener sus ventas, aunque al comparar los recorridos actuales con los realizados durante el trabajo de campo, es evidente que el número de ellos ha disminuido. No obstante, se percibe un aumento en caras nuevas, porque, y lo digo con dolor, al no saber a ciencia cierta la causa, ya no encontramos a muchos que ejercían su oficio antes de la pandemia. Dios mío, ojalá estén vivos, con salud y un mejor trabajo. Con todo, en este momento es difícil anticipar cuáles serán las nuevas condiciones para el comercio informal cuando retorne al público en pleno a las calles de las ciudades colombianas. Lo que no resulta tan complicado es prever el crecimiento que sufrirá este sector por el impacto devastador en la pérdida de empleos, en la disminución de ingresos provenientes de otros trabajos y todo lo que se dio a raíz de la crisis del COVID-19. En este nuevo escenario, modificado por las consecuencias de los problemas de diversa índole, seguramente habrá crecimiento de este sector que se dio pues, a raíz de esta crisis. Y no solamente por eso, sino también por las malas administraciones gubernamentales que cada vez nos tienen con mayores problemas de tipo económico y demás. En la primera parte del trabajo de campo se recogió un corpus de 45 grabaciones con la respectiva documentación fotográfica. Una selección de esto pues estoy mostrando aquí tanto de Pereira como de Bogotá. Eso sí, debo advertir que las tomas no son hechas de la mejor manera porque sabemos que hay que respetar en este caso los rostros de las personas. También hay que pedir los permisos. Y si nosotros hacemos todo eso, que por cierto, pues también lo estamos realizando, pero en todo no podemos pedir un permiso previo antes de tomar una foto, tomar una grabación, porque se le restaría espontaneidad. Entonces, son fotos tomadas como con mucho cuidado, pero tal vez artísticamente no lo sean. Bueno, este material, ¿no?, ha sido central para determinar los elementos, unidades orales y visuales que orientan el sentido adquirido por los textos en sus contextos y a la vez las redes semánticas que integran los discursos. Todo esto que caracteriza, modela, muestra los rituales y estrategias de las ventas informales de las ciudades y evidencia de qué manera representan la situación sociocultural de grupos y personas marginados de territorios, empleos y oportunidades de inserción sociocultural. En los campos de la lingüística y la comunicación, interesa identificar los rituales que se producen y reproducen en el acto mercantil para mostrar cómo en el discurso de los vendedores informales se actualiza un conjunto de imágenes preconcebidas, ideas y creencias, hábitos de pensamiento y expectativas que determinan no solo sus maneras de pensar, sentir y actuar, sino también las formas de interacción social que regulan su objetivo de sobrevivir. Aspiramos en el área interdisciplinaria de la economía y la lingüística, integrar un marco conceptual y metodológico que enriquezca los estudios de la informalidad. De hecho, como afirma Walter Ong, la escritura nació con el registro de transacciones comerciales que debieron hacer las civilizaciones antiguas para organizar la vida sociocultural en torno a los productos y el comercio. Así, los intercambios de objetos que los grupos humanos debieron realizar en el desarrollo económico-cultural estos dieron origen a una disciplina que potenciaba la comunicación, ya que se hizo necesario apelar a la persuasión mediante el arte de hablar para el trueque de productos. Con el paso del tiempo, esta disciplina se identificó con eventos políticos y se difundió desde el conocimiento clásico con el nombre de retórica, un arte discursivo que evolucionó con las ciencias humanas y sociales, pero que a la vez constituyó una práctica en la actividad comercial.
La importancia de la retórica como la capacidad de utilizar las herramientas y técnicas del lenguaje de manera oportuna, pertinente y adecuada para lograr propósitos concretos fue difundida desde el siglo XX con la publicidad de los medios de comunicación y magnificada en la actualidad con las redes, con el Internet. Es justamente esta retórica mediática contemporánea la cual se ha instalado en la vida cotidiana, la que resulta en muchas ocasiones apropiada e imitada por los sobrevivientes en las ventas informales realizadas en los espacios urbanos. A la vez se observa que el camuflaje de la simulación de la amplitud y la abundancia obtenidos por efecto del desorden y el amontonamiento en las escenificaciones mercantiles informales, según Asqueta y Muñoz 2001, constituyen estrategias tradicionales transmitidas mediante la experiencia y que operan circulando entre los grupos que comparten la actividad de sobrevivencia. Por otra parte, el vocear es la estrategia dominante en las ventas informales. Cuando el público transita cerca de sus pueblos, ellos preguntan, ¿qué busca? ¿Qué está buscando? Insistentemente recuerdan a los transeúntes que sus objetos tienen bajo precio. Barato, barato, todo barato. Esta es la pauta que funciona como un eco que inunda en determinados momentos la calle. A la vez que en la calle se trata de enaltecer el comercio de la informalidad, en los carteles electrónicos y otros lugares circula el eslogan: a las ventas ambulantes, diles no gracias. Los vendedores, los cantantes y los mendigos suben a los buses llamados articulados. Uno vocea al frente, otro en la mitad, otro atrás. Entre ellos se advierte el drama por el que atraviesan y que ellos tampoco parecen resolver de la mejor manera. Si bien llevan unos dulces, en la práctica se trata de mendicidad, puesto que demandan ayuda para comer, para dormir. La variedad de productos que ofrecen riñe con la reducción que se hace al sintetizar el comercio informal con la venta de puros cachivaches. Dada la situación de los vendedores en la cual se sufre discriminación y expulsión, este tipo de afirmaciones que llevan una carga semántica y valorativa transmite una connotación negativa, permiten mostrar cómo en el discurso se representa el sentido que adquiere este tipo de acciones sociales en la vida cotidiana. En el estudio de las ventas informales de la calle se debe considerar también la existencia de grupos más o menos organizados. Incluso se involucran agentes externos que no actúan en los sitios de venta, pero que los envían a trabajar y vender directamente en las calles. Pero son los grupos de vendedores callejeros quienes a su vez ejercen presión ante el sistema que no deja trabajar. Es bien sabido que los vendedores ambulantes viven con el constante miedo de que en un momento u otro, tanto la policía, las fuerzas del Estado, que deberían ser sus protectores, son su mayor peligro, o también sus mismos colegas que no permitan que su espacio sea ocupado porque hay esa competencia por quién ganar más, quién puede sobrevivir más. En todo caso, ellos insisten y resisten porque a la vez están territorializados. Antes de iniciar la actividad, marcan sus sitios con plásticos, sujetos al piso con algún objeto que evita que se los lleve el viento. Otros vendedores recurren a este sistema de manera esporádica y por tanto deben marginarse de ciertos espacios y hacerse a un lado. En su actividad, muchos de ellos expresan que se sienten incómodos por los señalamientos y discriminación y miedo, mientras buscan el bienestar y el sustento de su núcleo familiar. Hacen lo posible por persuadir a los potenciales compradores. Así, el comercio informal se convierte en un recurso paliativo de las crisis económicas. Finalmente, consideramos que este estudio es un primer paso para continuar con la investigación en otras ciudades del país, tal como lo había mencionado en un comienzo. Y para ello, pues el grupo de investigación Estudios del Lenguaje y la Educación está trabajando en ello, está preparando el camino.
Estas son algunas referencias bibliográficas que hasta el momento hemos utilizado y pues agradecemos mucho su atención. Y aquí mostramos el correo electrónico, también una página en la que se pueden consultar algunos trabajos que hemos producido en coautoría en nuestro grupo. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, profesora Mireya, por tu exposición. Entonces ahora ya en este momento vamos a dar paso a una ronda de preguntas, entonces, o de comentarios. Quien tenga una pregunta, un comentario, puede escribirla por el chat o puede solicitar la palabra para que pueda plantear su anotación o su observación. Entonces estoy atento a quien quiere intervenir. Edwin, Gloria Arce quiere intervenir. Porfa, Lina. Entonces, démosle la palabra y escuchamos la intervención. Ya está habilitado el micrófono, lo puede encender. Gracias. ¿Aló? Ahí la escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes a todo el grupo de investigación que participa en este evento y en especial pues al propuesto por el grupo de investigación Estudios del Lenguaje y la Educación, categorizado en A1 en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Este tema pues es un aporte muy interesante en el orden de reconocer la corporalidad y la discursividad narrativa de los vendedores ambulantes, ¿cierto? Yo pienso que es un buen punto reconocerlos a ellos y darles también patentarlos y tributarles sus propias narrativas, sus gramáticas que proponen en el orden de ese mercado que circula por las calles, y que no solamente es de la ciudad de Pereira, es de muchas ciudades, Bogotá, las capitales, y que con todo este tema pandémico, pues ha arrojado mayor productividad en las calles. La gente tuvo que salir a ocupar esos espacios para sobrevivir. En este orden de ideas, pues yo felicito al grupo de las doctoras Mireya Cisneros, Clarena Muñoz y María Cristina Esqueta, quien han manejado de manera lingüística, sociolingüística, etnográfica, hermenéuticamente muy acorde la propuesta del análisis discursivo semiótico, que es donde uno haya muchas interpretaciones hermenéuticas y desde el orden mismo de la heurística han logrado consolidar una buena propuesta del comercio informal que tanto abunda en nuestro país, Colombia. Las felicito, doctoras, y un buen adelanto, avance en esta propuesta investigativa. Gracias, doctor. Gracias a Gloria Arce por su intervención, por su observación y las Muchas felicitaciones. gracias por la intervención, son palabras de aliento, ¿no? Que, pues yo al respecto no tendría que responder porque es un comentario alentador, eso sí, para seguir adelante, tal como lo afirmaba.
este avance, ¿sí? Que apenas estamos mostrando, del cual ya tenemos un trabajo que con la bendición de la Facultad de Educación que nos dé el aval, fue presentado ante el Instituto Antioqueño de Investigación y quien nos lo publicará. Entonces allí mostraremos más detalles, claro, en un libro, de todo este trabajo realizado hasta el momento, que todavía es un inicio, o sea, es una primera experiencia en este macroproyecto que hemos emprendido y en el cual van a participar nuestros colegas que, como lo afirmé al comienzo, están dispersos en distintos lugares del país, incluso en otros países. Sí, tenemos también ese apoyo. Bueno, pero por lo pronto vamos por partes. Entonces ya dimos esa mirada en Bogotá. Luego seguiremos en Pereira con esa experiencia ganada en el trabajo realizado en Bogotá. Y de allí, pues, lo que ya la investigación nos siga deparando. Por cierto, en las colegas Clarena y María Cristina están en Bogotá, ¿sí? Entonces, desde allá han contribuido con el corpus de exactamente, sí, de los lugares que mencioné en la ciudad de Bogotá. Yo también tuve la oportunidad de estar varias veces antes de la pandemia, cuando viajaba al Ministerio de Educación, aproximadamente 2 o 3 veces por el mes, y pues entonces aprovechaba también para hacer esas observaciones, las cuales esto se logró materializar precisamente en tiempos de pandemia con la escritura de este libro, y que pues aspiramos a seguirlo cualificando. No sé, profesor Edwin, hay preguntas. Bueno, profesora Mireya, tenemos algunas apreciaciones en el chat. María Alicia Cerna dice, muy interesante este proyecto, doctora Mireya. Yolima Rodríguez dice, qué buen trabajo, gracias a las doctoras. Y Caroline Gutiérrez nos dice, qué trabajo más interesante, profe Mireya. Y hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Si alguno está interesado en preguntar, puede escribirlo en el chat o alzar la mano. En este momento, Juan Verano quiere intervenir. Le damos la palabra para activar el micrófono. Hola, buenas tardes para todos. Primero, felicitar pues por las 4 investigaciones, bastante interesante. Quisiera hacer 2 preguntas. Pues me disculpa que no tengo como directamente a quién, porque me olvidó pues el nombre de la persona que está interviniendo, pero era para la primera exposición que hicieron, del tema del conflicto, algo así. Para Carolina Osa. Sí, creo que sí. Carolina Franco. Sí, se sabe si ha disminuido pues, los conflictos entre las escuelas, que se está dando como esas, lo podría llamar como esos talleres donde se habla pues de lo que ya hablaba. Y la segunda pregunta es para el señor que está hablando sobre las pruebas ICFES. Si se sabe qué impacto tiene o hay alguna relación de los resultados con la condición que están los estudiantes. Bueno, las preguntas de Juan, en este momento, Carolina no se encuentra conectada, pues no la veo. Francisco sí, si Francisco quiere, puede dar respuesta a la pregunta que acabó de hacer Juan. Entonces, Sí, claro, con mucho gusto. Si podría repetir la pregunta, por favor. Claro, sí se sabe si hay algún impacto en los resultados de lo que tienen los estudiantes con relación al entorno en que se encuentran. Okay, bueno, sí, hay un gran marco de investigaciones al respecto. Y como te pudiste dar cuenta, en el marco de factores asociados, el contexto, que ya aparece en la parte superior de la figura, pero el contexto es un aspecto transversal a las otras 3
a las otras 3 categorías, ¿verdad? Es muy bien sabido la influencia del contexto como variable asociada al desempeño de los estudiantes, contextos más limitados, con menos acceso a recursos y obviamente es asociado a la menor calidad de los docentes, está vinculado con menores desempeños de los estudiantes en las pruebas, sobre todo en aspectos limitantes como por ejemplo contextos rurales, contextos étnicos y todos estos grupos poblacionales minoritarios. Entonces, de acuerdo a los resultados del estudio, también podemos aportar al respecto en que encontramos una diferencia significativa, por ejemplo, entre las 3 regiones. Encontramos a Risaralda con unos resultados por encima y muchas instituciones de Quindío y La Guajira muy por debajo. Y eso ratifica la influencia del contexto socioeconómico de los estudiantes y también del contexto educativo del cual hacen parte. Muchas gracias por la pregunta. Francisco, muchas gracias. Ahí por dar respuesta. Bueno, y acá hay un comentario igualmente de Samuel Martínez. Dice que respecto a la influencia del resultado, tuvo un mal resultado en el año pasado. Santiago Hernández en el chat también dice que tenía una pregunta para Carolina, pero lamentablemente Carolina no está conectada en este momento para poder realizarlo. Bueno, esperamos, si alguien no tiene alguna otra pregunta o intervención, pues les recordamos la invitación al evento de ahora de las 5, la conferencia Ragnarok, el destino de los dioses, la verdadera historia, por parte del licenciado en filosofía de la UTP Pablo Andrés Villegas, y a las 6 de la tarde el foro de estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana, que son los 2 eventos que cerrarían pues las actividades de la semana el día de hoy. Y para mañana, a las 9 de la mañana, se va a abrir la programación de la semana de la facultad con la presentación de los libros que fueron publicados por los docentes de la facultad el año pasado. Esta presentación se van a hacer 2 sesiones, mañana es la primera, así que también pues cordialmente invitados a esa actividad que es la que abre el día de mañana y al resto de actividades que se estarán realizando hasta el próximo viernes. En este momento, pues acabamos de compartir el enlace del foro de estudiantes de licenciatura y también le pido a Juan que en el chat también comparta el enlace de ingreso a la conferencia de Ragnarok para que las personas que estén interesadas puedan ingresar a estos eventos. Bueno, no teniendo más preguntas o intervenciones, creo que podemos hacer el cierre del evento, del encuentro. Recordarles pues que el evento fue grabado, se estará publicando en las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y también se les estará compartiendo a todos aquellos que quieran tener acceso a la grabación del mismo. Y bueno, en el transcurso de esta la otra semana se estarán enviando los certificados de participación e igualmente pues comentarles que se hará la transcripción de las presentaciones para luego publicar unas memorias del evento. Agradecerle a todos los asistentes y en especial también a los ponentes por su participación, por permitir compartirnos sus trabajos de investigación, las experiencias que han tenido pues dentro de los grupos. Y bueno, les invita a que sigan conectados acá y en la página en Facebook.
estarán transmitiendo los eventos, pueden estar ahí conectados y hasta una próxima. Muchas gracias a todos.